Hola y bienvenidos a otra clase sobre manejo del equino acorde al bienestar animal. Hoy vamos a estar viendo lo que sería anatomía y fisiología digestiva de los equinos. Bueno, como les comentaba, nuestra clase trata sobre lo que sería anatomía y fisiología digestiva. Hoy vamos a estar viendo principalmente todas las partes que componen el sistema digestivo de un equino, por qué es importante que cumplamos algunos requisitos con lo que son las dietas de los equinos y cuáles son las funciones que se ejercen en cada una de estas partes y qué los diferencia de algunas otras especies. Entonces, primero que todo, vamos a empezar con un poquito de comparación para que tengamos una mejor idea de cómo es el sistema digestivo del caballo y cómo va a ser de diferente, por ejemplo, con el de una vaca, que es otro animal herbívoro, y con el de un perro. Entonces, primero vamos a empezar viendo que en el caso del caballo, lo que sería el estómago, que es esto que está acá, simplemente corresponde a un 8.5% de su tracto gastrointestinal, a diferencia de lo que sería la vaca, que bueno, en ella está el rumen y los demás compartimentos estomacales, y en el perro, que vean que incluso el estómago es un 23% de su tracto gastrointestinal. Vean que el del caballo es muy pequeño en comparación con los de otras especies. Esa es la primera cosa que quería comentarles. En el caso del caballo, por eso es que a ellos se les recomienda que siempre se estén alimentando durante el día, ya que en el estómago no cabe mucho material. Sin embargo, en el resto del tracto gastrointestinal sí. Entonces ellos tienen ya el instinto y su comportamiento alimenticio es de comer poquitos durante todo el día y en pocas cantidades, pero constantemente. Así el flujo en el estómago se va dando mejor y eso va pasando a lo que serían los intestinos y las demás partes del sistema digestivo del caballo. Igualmente, quiero que noten que el caballo tiene un ciego bastante grande, es un 15% de su tracto gastrointestinal y bueno, luego tiene lo que sería el colon. También quería comentarles un poquito de cómo es que funciona en cuanto a nervios el tracto gastrointestinal. Entonces existe lo que se llama el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico básicamente va a ser lo que nos va a regular todo en cuanto a nervios, de cómo se procesan los alimentos y cómo se hace la digestión y el metabolismo de nutrientes en el tracto gastrointestinal. Entonces, bueno, para comentarles, en mamíferos todas las funciones del tracto gastrointestinal se monitorean por el sistema nervioso entérico, que básicamente se le conoce como el cerebro del tracto gastrointestinal. Por si acaso las siglas TGI significan tracto gastrointestinal, porque las van a seguir viendo alrededor de las diapositivas. Y bueno, trabaja independientemente a nivel local y en conjunto con el sistema nervioso central a través del nervio vago y los ganglios parasimpáticos. Aquí esto es nada más un poquito de información para que sepan que el sistema gastrointestinal se regula por algo que se llama el sistema nervioso entérico y se le conoce como el cerebro del tracto gastrointestinal. Aquí vamos a conversar también un poquito sobre, vamos a ir en orden, entonces vamos a empezar primero con lo que es la boca. Y en la boca tenemos varias cosas muy importantes. Tenemos la masticación y tenemos la saliva. En caballos pasa algo interesante. No, en otros mamíferos pasa que que están secretando saliva constantemente durante todo el día. Sin embargo, con los caballos, ellos nada más secretan saliva cuando hay algo en la boca de ellos. Entonces, la saliva y la masticación se vuelven muy importantes. ¿Por qué? Porque la saliva es básica y esto nos va a ayudar a que cuando el caballo la traga, la saliva llegue al estómago y ese pH más básico vuelve el estómago un poquito más básico, lo protege un poquito de su propia acidez. Entonces, bueno, ya para comentarles un poquito más,
Hay tres glándulas salivares principales en caballos. Está la parótida, la mandibular o submandibular y la sublingual. Y bueno, aquí las pueden ver un poquito mejor. La parótida va a ser la más grande, la sublingual es la más pequeña. Y también algo interesante es que la saliva equina es más de 99% agua. Tiene un poquito más de calcio y cloro y menos bicarbonato y sodio que la saliva de los rumiantes, y entonces por eso es un poquito más similar en composición a la encontrada en los órdenes de carnívoros y omnívoros. Los caballos adultos van a secretar entre 35 y 40 litros de saliva con un pH de 8.6 a 9.1. Entonces, bueno, como les comentaba, cuando ellos tienen algo en la boca secretan muchísima saliva, y vean que el pH de la saliva es bastante alto, es bastante básico. Entonces, eso nos ayuda a proteger al estómago de su propio pH porque lo vuelve un poquito más básico. Entonces es importante que todo el día esté llegando saliva al estómago para precisamente protegerlo. Como les decía antes, entre más materia seca, entre más material el animal esté consumiendo, va a haber más saliva y entonces va a haber más masticación adecuada. Y bueno, esto que está aquí, yo lo que les quería comentar es que la saliva equina virtualmente no tiene enzimas digestivas en caballos, en otras especies es distinto. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que en las especies normalmente la digestión de los almidones empiece en la boca a través de la amilasa salival. Sin embargo, con los caballos, ellos no tienen amilasa salival en la boca, en la saliva. Entonces aquí no empieza la digestión de almidones, empezaría más adelante. Y la función principal entonces de la saliva, al no tener enzimas digestivas, va a ser de lubricación para favorecer la masticación, para ayudar a toda la formación del bolo alimenticio, y de buffer en el estómago, que era lo que les decía, que es aumenta el pH un poquito en el estómago al llegar a esta zona. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el esófago. Primero está ubicado en el lado izquierdo del caballo, muy cerca de la piel, y mide más o menos 1.5 metros de largo, bastante largo. Y bueno, acá quiero que piensen, les voy a dar unos 5 segundos para que lo piensen, a ver si saben si los caballos vomitan. Entonces ahí para que se respondan a sí mismos, a ver si aciertan. Unos 5 segundos. Entonces, bueno, ya para revelarles la respuesta, no, los caballos no vomitan. Y hay varias razones para esto. La primera es que tienen un esfínter cardíaco muy fuerte. Ese esfínter lo que hace es que regula el paso de la comida. Entonces, como ese esfínter está tan cerrado, el devolverse es prácticamente imposible. También el ángulo de entrada del esófago al estómago es muy baja. Básicamente el ángulo es muy fuerte, entonces la comida también tiene mucha dificultad para poder devolverse. Igualmente tienen peristalsis únicamente en una dirección en el esófago, que es, peristalsis es la que ayuda a mover el alimento de un lado a otro. Entonces, esa peristalsis nada más va en una dirección, que es hacia el estómago. También el estómago está localizado muy adentro en la cavidad abdominal, está lejos de los músculos abdominales. Aquí también para darles un ejemplo, cuando los humanos vomitamos, normalmente hacemos fuerza con los músculos abdominales y estos ayudan a que el estómago se presione y salga, ¿verdad? El vómito. En el caso de los caballos, como el estómago está tan adentro en la cavidad, los músculos están lejos y no hay ayuda de parte de esos músculos para presionar el estómago. Entonces tampoco pueden. Y además el reflejo del vómito es muy débil. Entonces por todas estas razones un caballo no vomita. Es imposible que un caballo vomite. Siguiendo, vamos a conversar un poquito respecto al estómago. Como les decía, el estómago es muy pequeñito, tiene un volumen de un 8% del tracto gastrointestinal. Entonces, para ponerles aquí un ejemplo, un caballo de unos 500 kilogramos, que es un caballo promedio, va a tener un estómago con una capacidad de unos 8 a unos 15 litros, que es relativamente poco para un animal de este tamaño. Se encuentra en el lado izquierdo y bueno,
el estómago va a tener distintos tejidos. Entonces, aquí también para explicarles un poco, va a tener tejidos que están más predispuestos a dañarse por el HCl que produce el estómago y tejidos que más bien ya lo soportan. Entonces ya les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces básicamente el área proximal del estómago tiene un tejido similar al esófago y no contiene glándulas secretoras, que sería esta parte de aquí, que es aquí viene comunicado lo que sería el esófago. Y bueno, no tiene glándulas secretoras, esta parte no secreta ningún tipo de enzima que ayude o producto que ayude a la digestión. Y luego tendríamos lo que se llama el área escuamosa o la no glandular, que es esta aquí arriba, y la glandular, que es esta que está aquí abajo, que están separadas por un tejido que se llama el margo plicatus. El margo plicatus es esta línea que se ve un poquito más clara aquí. Y la parte glandular se va a dividir en la región cardíaca, en la fúndica y en la pilórica. Y en el estómago se va a producir parte de la digestión de la proteína y de los lípidos, y la digestión va a ser más eficiente cuando el estómago no está completamente lleno. Esta es otra razón por la cual hay que favorecer que los caballos estén comiendo poquitas cantidades a lo largo de todo el día. Aquí les tengo un poquito más de imágenes, pero ya con estómagos un poquito más reales. Entonces, para que se den una idea, esta área de aquí arriba es la no glandular y la de aquí abajo es la glandular. Básicamente lo que ocurre en el área glandular es que aquí es donde se produce el HCl. Entonces, esta región es un poquito más resistente al HCl. ¿A qué me refiero a que sea resistente o no resistente? En otra clase vamos a hablar un poquito sobre lo que son las úlceras gástricas. Los caballos tienen alta predisposición a la formación de las úlceras gástricas y estas úlceras les causan mucho dolor. Y normalmente estas úlceras se forman aquí en el área no glandular y en el área del margo plicatus, que es esta línea que se sigue aquí en donde se ve la separación de los dos tejidos. Se producen ahí ya que esa área no está acostumbrada, por decirlo así, a estar recibiendo HCl todo el tiempo. Y en esa clase vamos a ver también que hay varios factores que ayudan a que el HCl suba un poquito más de lo que debería subir, que se venga a esta área y se produzcan esas irritaciones y úlceras. Pero bueno, aquí nada más quería aclararles un poquito esa parte. Para lo que sería el intestino delgado, bueno, aquí en estas fotos quería enseñarles cómo se ven las vellosidades del intestino delgado. Y bueno, el intestino delgado mide entre 15 y 20 metros de largo y tiene de 5 a 10 centímetros de diámetro y almacena de 40 a 50 litros. Tiene 30% de la capacidad del tracto gastrointestinal, es bastante capacidad. Y se divide en tres áreas, que sería el duodeno, que es la primera, el yeyuno, que es el medio, y el ilion, que es el final. Y aquí es donde ocurre la digestión enzimática y absorción de azúcares y almidones, proteínas y aminoácidos, grasas, la mayoría de los minerales y las vitaminas liposolubles. Y en los caballos hay un asunto interesante. Ellos no tienen vesícula biliar. Porque no la tienen, entonces la bilis normalmente se está secretando continuamente hacia el intestino delgado para ayudar en lo que es la digestión de las grasas. Y para conversarles también un poco del ciego, que es uno de los órganos más importantes, en mi opinión, y que más los diferencian de otros mamíferos a los caballos. Bueno, empezando por ellos son fermentadores posgástricos. ¿Qué significa eso? Que ellos van a tener fermentación en esta área, que es el ciego. Mide más o menos 1 metro de largo, es bastante grande, así es como se ve aquí abajo y aquí en esta imagen de arriba es esta parte que se ve amarilla grande. Ven que es bastante extenso y abarca bastante espacio. Tiene una capacidad de 25 a 40 litros, entonces tiene 15% de la capacidad del tracto gastrointestinal y el ciego hace ciertos sonidos en el caballo. Estos se llaman sonidos guturales. Normalmente cuando estamos sospechando de que el caballo pueda tener alguna enfermedad gastrointestinal o algún tipo de cólico, queremos escuchar sonidos guturales. Entonces si escuchamos con un estetoscopio
y escuchamos sonidos en el lado derecho, estos probablemente se asocian con lo que sería el ciego. Y lo más importante del ciego es que aquí ocurre la fermentación microbial de la fibra y los almidones. El ciego está lleno de microbiota, de bacterias, pero de las buenas. Entonces, esas bacterias nos van a ayudar a digerir todo lo que sea fibra, todo lo que sea forraje, básicamente. Entonces, por eso es que el caballo tiene esta gran capacidad de comer mucho forraje y transformarla en nutrientes, gracias a lo que sería el ciego. Y también ocurre la fermentación microbial de los almidones. Y aquí también va a ocurrir la absorción de ácidos grasos volátiles, de vitaminas hidrosolubles y de fósforo. Y nuestra última sección del tracto gastrointestinal va a ser el colon. El colon se divide en dos áreas, en el colon grueso y el colon delgado. Básicamente el colon grueso es este que se ve aquí y el colon delgado es este que se ve aquí. El colon grueso mide más o menos 3 metros de largo, con 20 a 25 centímetros de diámetro y almacena 60 litros. Tiene capacidad del 39% del tracto gastrointestinal. Y aquí ocurre también un poquito de la fermentación de la fibra, principalmente ocurre en el ciego, pero aquí también ocurre un poco. Y aquí también hay absorción de ácidos grasos volátiles, vitaminas hidrosolubles y fósforo. Y en el colon delgado también mide más o menos 3 metros de largo, con 7 a 10 centímetros de diámetro, almacena 19 litros, que es un 8% del tracto gastrointestinal, y ocurre alguna fermentación, pero ahí ya muy poquita. Pero aquí lo que principalmente pasa es que se absorbe agua y se forman las heces. Y bueno, llegamos al final de nuestra clase. Solo me queda recordarles que si tienen dudas o alguna consulta o algún tipo de discusión que quieran comentar con los demás, pueden hacerla en los foros respectivos o conectarse en lo que serían las horas para consulta, y recordarles que el link está en UCR Global. Muchas gracias y que tengan un buen día.